Vamos a Sí. empezar. Hola a todos, bienvenidos a una charla más. Os quiero comentar un par de cosas, que es la de que vamos a grabar la sesión y como tal, pues se va a... sí, por privacidad, que os muteéis y quitéis las cámaras, ¿vale? Al final de la charla tendremos un espacio para las preguntas, ¿vale? Y nada, hoy nos viene a dar la charla Elías Conbarro, quien nos trae una charla titulada de las matemáticas al Quantum Machine Learning, mi maravilloso viaje de aprendizaje. En esta ponencia Elías nos compartirá cómo un matemático que en su juventud soñaba con ser guitarrista de heavy metal o escritor de ciencia ficción terminó trabajando en algoritmos cuánticos para mejorar métodos de inteligencia artificial. Con más de 25 años de experiencia en el mundo universitario y la investigación, nos llevará a través de un recorrido lleno de aventuras, de aprendizaje y giros inesperados. ¿Vale? Pues nada, Elías, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. No sé dónde estáis cada uno, en qué lugar del mundo. Bueno, sé que hay gente por varios continentes, por lo menos. Y nada, en primer lugar, dar las gracias a Ismael y a Mariel y a David por la presentación, por la invitación. La verdad es que me parece una iniciativa estupenda. Y bueno, yo os voy a contar un poquito mi vida y a ver si eso pues os ayuda, ¿no? No suelo dar charlas de motivación o charlas motivacionales o como las queráis llamar, suelo dar más bien charlas técnicas, entonces he preparado alguna cosilla, pero bueno, si luego tenéis preguntas o lo que sea, pues sé que hay tiempo para discutir y a lo mejor eso es más interesante que la película que yo os voy a contar aquí, ¿vale? De todas formas, lo que he intentado es mirar un poco hacia atrás, mirar un poco a mi carrera profesional y ver un poquito pues qué lecciones o qué aprendizaje se puede sacar un poco de todo esto, ¿no? Y entonces lo primero que pensaba cuando estaba preparando la charla es cómo empezó todo, cómo empecé yo a decidir un poco por dónde iba a ir mi camino, ¿no? Y esto va un poquito hacia atrás, ¿no? Va casi 35 o 40 años hacia atrás, pongámonos allá por los años 88, 89, 90. Esta es una imagen creada por inteligencia artificial de un poco cómo le he descrito yo a ChatGPT, que era mi vida en aquellos momentos. Pues yo tendría, imaginaos, unos 14, 15 años y ya había descubierto muchas de las cosas que me han apasionado a lo largo de la vida, ¿no? A mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, siempre fue mi asignatura favorita en el colegio siempre, y siempre me gustó mucho leer, ¿vale? Siempre estaba rodeado de libros, en casa la verdad es que había muchos libros, mis padres eran muy lectores, sobre todo mi padre, y eran cosas que siempre habían estado en mi vida. Pero allá por los 12, 13 años empecé a descubrir más cosas, ¿vale? Recuerdo que además de leer pues, lo que leía habitualmente cuando era niño, mi padre una vez me recomendó un libro que se llamaba Yo Robot, que igual os suena, de un tal Isaac Asimov. Y a mí me fascinó, ¿vale? Además, bueno, tiene mucho que ver, como sabéis, con la inteligencia artificial, ¿no? Las leyes de la robótica y demás. Y entonces yo soy muy obsesivo. Yo en el momento en el que me gusta una cosa, empiezo a investigar más y a buscar más y no me vale con decir, bueno, leí este libro, qué bien. No, yo quiero saberlo todo, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar más libros de ciencia ficción, muchos, claro, evidentemente de Isaac Asimov, porque además en aquella época tampoco es que hubiera muchísimo más acceso a más cosas y empecé a leer ciencia ficción a todas horas, ¿no? Entonces veis aquí como en la imagen esta de inteligencia artificial, pues hay, bueno, con desigual acierto, pues hay cosas como hay Fundación, ¿no? Que no se sabe si es un grupo de música o qué es, Dune, bueno, un montón de libros, ¿no? Otra cosa que descubrí, pues yo creo que cuando tenía más o menos 12 años, fueron los ordenadores. Esto fue en casa de un amigo de mis padres, que él era, en aquella época era un estudiante de psicología, pero por algún motivo a él y a su hermano les gustaban mucho los ordenadores. Y ya tenían ordenadores, estoy hablando de eso, pues del año 86, 87,
que aquí en España pues no era una cosa habitual tener un ordenador en casa. Y yo recuerdo que este chico tenía un Spectrum y su hermano tenía un Amstrad, ¿no? Y entonces yo iba a veces a su casa y flipaba con los ordenadores. Y entonces, desde entonces yo lo que quería era tener un ordenador, ¿no? Porque me parecía alucinante, no solo el hecho de que pudieras jugar allí, un poco como las maquinitas que teníamos en la calle, en que ibas a un bar o ibas a una sala recreativa y jugabas, metías allí una moneda de 25 pesetas y jugabas, sino que además podías programarlos, ¿no? Y entonces, bueno, mis padres me compraron un ordenador, me compraron un Spectrum después de muchos meses de insistir y empecé a programar porque además este chico con el que yo había descubierto el Spectrum, pues daba clases de informática para pagarse los estudios, daba clases de informática en una academia y yo empecé a ir a estas clases y aprender a programar en BASIC. Y era para mí una cosa alucinante, ¿no? Que pudieras decirle a un ordenador lo que tenía que hacer y que lo hiciera y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya varios de los elementos que a mí me apasionaban en aquella época, ¿no? Pues la literatura, sobre todo la de ciencia ficción, las matemáticas, los ordenadores. Y luego otra cosa que descubrí por aquella época fue la música. Pues yo hasta los 12, 13 años no escuchaba así música por hobby, pero de repente, no sé por qué, pues empecé a interesarme. Recuerdo que el primer disco, bueno, que era en realidad un cassette que me compré en aquella época, era el The Final Countdown de Europe, que igual algunos conocéis, incluso los jóvenes, y empecé lo mismo, ¿no? Súper obsesionado con la música, a descubrir más, a buscar más grupos y tal, ¿no? Me gustaba pues mucho, sobre todo lo que tuviera guitarra, ¿no? Pues desde el rock, los Dire Straits, Queen, Bruce Springsteen, al heavy metal, Iron Maiden, Judas Priest y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí se empezaron a fraguar un poco las cosas que luego, aunque parezca mentira, profesionalmente me iban a influir mucho durante mi vida, ¿no? Yo por aquella época pues estaba estudiando lo que era el BUP, que es el equivalente un poco a la ESO, el bachillerato que tenemos hoy en día, y llegó COU, y COU era el último año, como el segundo de bachillerato de hoy en día, y me parece que, bueno, un poco como todos mis compañeros y como todos los chicos que llegan ahora al bachillerato, pues tenía un poco cacao, ¿no? No sabía exactamente qué quería estudiar, sabía que me gustaba mucho la informática, sabía que me gustaban mucho las matemáticas, pero tenía como mensajes contradictorios por parte de la gente, ¿no? Yo, en realidad, a mí lo que me gustaba más eran las matemáticas, pero la gente me decía, es que matemáticas, eso no tiene salida. Claro, estamos hablando del año 92, 93, no, no era como ahora. Pues matemáticas, pues me decían, si estudias matemáticas, tú lo que vas a ser es profesor. Y yo no quería ser profesor, ¿vale? Las vueltas que da la vida, porque ahora es precisamente a lo que me dedico, pero yo de aquella decía, no quiero ser profesor, ¿cómo voy a ser yo profesor si a mí esto no me gusta, ¿no? Entonces tenía ahí un lío, ¿no? Además, en aquella época, no sé si ahora es un poco distinto, pero yo creo que los que estábamos, pues eso, en el BUP, en el COU, no sabíamos muy bien qué íbamos o qué podíamos encontrarnos una vez cuando entráramos en la universidad, ¿no? Entonces, yo tenía un compañero que decía, no, yo quiero ser ingeniero industrial. Y yo decía, ingeniero industrial, ¿qué será eso? O sea, realmente no había mucha información y entonces ibas un poco a ciegas, ¿no? En ese año, en el año de COU, en el año 93, me presenté a la Olimpiada Matemática y quedé primero aquí en la fase regional, en Asturias, donde vivo yo, y esto tenía un premio en metálico, ¿no? Entonces, otra de las cosas que a mí me gustaba mucho era tocar la guitarra. Ya os decía que me gustaba mucho la música y yo tenía una guitarra acústica que me habían regalado mis padres, pero yo siempre quise tener una guitarra eléctrica. Entonces, cuando gané la Olimpiada, ¿qué hice con el dinero del premio? Pues me compré una guitarra parecida a esta, no como esta, ya hubiera querido yo, esta es una Ibanez, era un poquito mejor que lo que yo tenía, pero yo quería una guitarra eléctrica, ¿no? Y además de esa indecisión entre las matemáticas, la informática, pues otra de las cosas que yo contemplaba profesionalmente era decir, wow, pues a mí me gustaría ser guitarrista de heavy metal. Sí que es verdad que lo primero que yo había querido ser era escritor. O sea, yo desde pequeño, como me gustaba tanto leer, lo que a mí me apasionaba era
la lectura y quería ser escritor. Entonces tenía ahí como un batiburrillo de muchas cosas, ¿no? Y mis padres flipaban, mis padres decían, pero vamos a ver, este niño gana la Olimpiada de Matemáticas, ¿qué hace con el dinero? Se compra una guitarra y nos dice que, esto se lo llegué a decir a mis padres literalmente, que si supiera que podía vivir de tocar la guitarra, dejaba en los estudios y ni hacía estudios universitarios ni nada, ¿no? Entonces, bueno, os podéis imaginar que tenía yo ahí muchas cosas metidas en la cabeza. La cuestión es que, bueno, pues hice la selectividad, llegó el momento de elegir carrera y con esas ideas así un poco contradictorias que tenía en la cabeza y lo que me decía la gente, pues seguía sin tener muy claro qué elegir, pero a mí aquello de ir a matemáticas y ser profesor no me gustaba. Entonces lo que hice fue matricularme en informática, ¿vale? Esta es la Facultad de Ciencias aquí en Oviedo, donde en aquel momento pues impartía lo que era la ingeniería técnica informática, lo que era la licenciatura en matemáticas y lo que era la licenciatura en física. Entonces, bueno, pues yo sabía que iba a acabar allí. Yo sabía que o matemáticas o informática iba a hacer, yo sabía que iba a acabar en la Facultad de Ciencias. Me matriculé en informática y empecé a ir a clase. Y cuando llevaba unas pocas semanas me empecé a dar cuenta de que no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, un poco por eso que os decía, ¿no? De que uno oía, pues, ingeniería, ¿qué será eso de la ingeniería? De aquella no tenía yo muy claro qué era la ingeniería y me fui dando cuenta de que no era exactamente lo que yo me esperaba, ¿no? En la carrera de informática, pues nos enseñaban sobre todo a resolver problemas, pero nos enseñaban a resolverlos con recetas, ¿vale? Entonces nos daban una receta para resolver un problema y realmente no sabías muy bien qué era lo que estaba pasando por debajo. Y a mí una cosa que siempre me ha gustado es, como os decía, profundizar en las cosas, entenderlas, soy muy obsesivo y realmente saber por qué en un problema de álgebra o de física o de matemáticas o de lo que fuera, pues había que aplicar eso y había que hacerlo de esa manera y no hacerlo de otra, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando llevaba como un mes y medio, el profesor de cálculo nos puso un ejercicio para pensar en casa y para resolverlo al día siguiente y yo estuve toda la tarde pensando en ese ejercicio y fui incapaz de resolverlo. Y cuando llegamos al día siguiente, pues el profesor dice, bueno, voy a daros la solución y empieza dándonos la solución, pero una solución que era absolutamente de idea feliz. Una solución que sí, luego la podías comprobar, pero si no se te ocurría esa idea feliz, era imposible resolver aquello, ¿no? Entonces yo después de clase fui a preguntarle y muy preocupado, ¿no? Porque digo, bueno, si me pones esto en el examen, ¿cómo sé yo que esta es la respuesta y que tengo que hacerlo de esta manera? Y la respuesta que me dio el profesor fue, bueno, es que esto se sabe. Y ahí a mí me hundió. O sea, yo dije, vale, pues si ya tenía yo mis dudas de que esto era, de si esto era lo que yo quería o no quería, ahora lo tengo clarísimo, yo no soy capaz de estudiar de esta manera y de llegar al examen con la incertidumbre de saber si se me va a ocurrir o no se me va a ocurrir. Y entonces empecé a mover las cosas para cambiarme a los estudios de matemáticas, que como veis, pues es en el mismo sitio, la Facultad de Ciencias, pero con otra titulación, ¿no? ¿Cómo me cambié a matemáticas? Pues es una historia un poco extraña que involucra una vieja amiga del colegio, un autobús y el último teorema de Fermat. Luego, si queréis, si hay tiempo, os lo cuento, pero el caso es que después de mes y medio yo empecé otra vez desde cero, no desde cero, porque claro, mis compañeros ya llevaban pues casi 2 meses de clase, pero en matemáticas, con la idea de, bueno, pues entender realmente qué había detrás de todas esas recetas que nos estaban dando para resolver problemas en la ingeniería en informática y luego volver a hacer informática, ¿vale? Porque a mí sí que me gustaba y sí que quería entender aquello, pero era como, no puedo empezar sin saber qué es lo que hay por debajo. Y la verdad es que, bueno, pues ese primer año me costó al principio un poquito el coger el ritmo, ¿vale? Sobre todo en el primer semestre, pero sí que encajé muy bien, era exactamente lo que yo quería, lo que a mí me apetecía estudiar, lo que a mí me llenaba en esa obsesión por aprender y por entender las cosas y la verdad es que me fue muy bien, saqué muy buenas notas y realmente me sentía que era donde yo tenía que estar, ¿vale? Con la idea esa de volver a informática, pero
sobre todo primero de aprender todo lo que podía sobre matemáticas para tener esa base fuerte, ¿no? Al mismo tiempo yo seguía tocando la guitarra, al mismo tiempo yo seguía teniendo un grupo. Yo era muy malo, ¿vale? Yo era muy malo, pero bueno, seguíamos ensayando los fines de semana y cada vez eso me requería más tiempo, ¿no? Y la carrera, a su vez, cada vez me requería más tiempo. Entonces, cuando llegué a segundo de carrera, veía que pues me pasaba los sábados por la tarde ensayando con mis amigos en el grupo y eso me comía tiempo de estudiar, ¿no? Y además es que yo veía que yo era muy malo. Era muy malo, sobre todo en comparación con este chico de aquí, que no sé si alguno conocéis, se llama Pablo García, es el guitarrista de un grupo de aquí de Oviedo que se llama el Warcry, entre otras cosas, y fue por lo menos 2 veces nombrado mejor guitarrista de rock de España, ¿vale? Entonces, claro, las comparaciones son odiosas. Él tocaba muy bien, yo tocaba muy mal y me di cuenta, ¿no? Bueno, vale, sí, yo querría ser guitarrista de heavy metal, a mí me gustaría, pero no es lo mío, ¿no? Entonces, en ese año, en segundo de carrera, decidí dejarlo, centrarme en estudiar y ahí un poco murió ese sueño, ¿no? Entonces, bueno, una de las ramas o una de las alternativas que yo barajaba profesionalmente, pues ahí ya desapareció por completo. Seguí estudiando, terminé la carrera y la verdad es que me fue muy bien, me costó mucho, o sea, fue mucho esfuerzo, muchas horas dedicadas a estudiar, a trabajar, a profundizar, pero la verdad es que me fue muy bien. Fui el mejor expediente de mi curso y fui el segundo mejor expediente de España, tuve premio nacional y conseguí una beca para hacer la tesis, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya tenía claro que quería seguir profundizando en el estudio de las matemáticas y ya no me disgustaba el hecho de ser profesor. De hecho, había tenido la oportunidad pues, de hacer exposiciones en clase, de contar algunas cosas y era una cosa que veía que me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta beca que yo tenía para hacer la tesis, tenía la oportunidad de viajar al extranjero y de profundizar un poco pues, en el tema que yo había elegido para mi tesis. Yo lo que quería era estudiar cosas sobre todo relacionadas con los fundamentos de las matemáticas, con lógica, con teoría de algoritmos, con teoría de conjuntos y cosas así. Y la verdad es que aquí en la Universidad de Oviedo pues no había ningún grupo especializado en eso. Entonces, mis directores de aquí me buscaron un director externo que me guiara un poco pues, en esa especialidad, ¿no? Entonces, lo primero que me propusieron fue ir a Estados Unidos, a la Universidad de Vanderbilt, y entonces yo fui a un congreso a conocer al que iba a ser mi director de tesis. Y la verdad es que fue un chasco terrible porque no era el tema que yo me esperaba, ¿no? Sí que tenía algo que ver con temas de lógica y demás, de tratamiento de lenguajes formales y cosas así, pero no era para nada lo que yo quería. Entonces, volví para España totalmente desilusionado y tuve una reunión con mis directores de aquí y les dije, mira, esto yo no es lo que quiero, no es lo que yo buscaba. Y entonces, bueno, ellos se quedaron un poco sorprendidos porque, bueno, claro, yo siempre he sido muy inocente y muy idealista, ¿no? Y claro, uno piensa ahora, Universidad de Vanderbilt, yo ahora, sabiendo lo que sé, pues a lo mejor habría tomado otra decisión, porque la Universidad de Vanderbilt es una universidad muy potente, pero tenía esa idea romántica, ¿no? de hacer una tesis en algo que a mí me gustara. Entonces me buscaron otra persona para profundizar en ese tema de lógica y demás, y me fui al otro lado del mundo, me fui a Siberia, ¿vale? Entonces, ver la comparación entre dónde podía haber estado y dónde acabé. Esto es el Instituto Sobolev en Akadem Garadok en Siberia. Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia interesante, ¿vale? Una experiencia curiosa, seguro que muy distinta de lo que habría sido hacer mi tesis en Estados Unidos, pero fue una experiencia que realmente
me llevó a poder profundizar en los temas que a mí me gustaban, ¿no? Entonces, bueno, pues hice mi tesis, estuve haciendo mi tesis y a la vez volví a estudiar informática porque realmente mi intención siempre había sido hacer matemáticas para luego poder hacer informática, ¿no? Entonces, simultaneé los estudios de la tesis con los estudios de informática, los iba haciendo pues un poco algunas asignaturas al año, no las hacía todas, también es verdad que me convalidaban muchas de ellas y a la vez en el año 2000, a finales del año 2000, cuando me faltaba poco para poder completar la tesis, entré como profesor en el departamento de informática, ¿vale? Entonces se daba una circunstancia curiosa porque yo daba clase aquí aquí en Asturias, tenemos varios campus. Este es el campus de Biesques, en Gijón. Este otro es el campus de Yamaquique, aquí en Oviedo. Y tanto aquí en la Facultad de Ciencias como aquí en el campus de Biesques se impartía informática, pero eran dos centros separados, dos centros distintos. Era la Ingeniería Técnica en Informática, pero en dos centros distintos. Entonces yo a la vez estaba dando clase en el departamento de informática a estudiantes de informática y yo estaba estudiando informática en la Facultad de Ciencias, ¿no? Entonces, bueno, esto durante un par de años, que me quedaban algunas asignaturas para terminar, y empecé también pues a incorporarme un poco al departamento, a grupos de investigación, entré en el Centro de Inteligencia Artificial y empecé a cambiar un poco la investigación que venía haciendo. Hasta ese momento pues yo había hecho investigación en fundamentos de las matemáticas, cosas relacionadas con teoría de la computabilidad, con lógica y demás, y aquí empecé un poco pues a trabajar con gente del departamento, sobre todo en temas de inteligencia artificial, pero inteligencia artificial aplicada. Cuando hablamos de inteligencia artificial en el año 2000, 2001, pues es bastante diferente, o era bastante diferente de lo que conocemos ahora, de lo que se hace hoy en día, ¿no? De hecho, yo siempre cuento una anécdota, que es que cuando tuve una reunión con el que era el director del Centro de Inteligencia Artificial, un catedrático de mi departamento, me dijo una frase que aún recuerdo a día de hoy, y es que decía que nosotros no creemos en las redes neuronales. Y lo curioso de eso, que hoy suena como totalmente increíble y fuera de la realidad, es que en aquella época era una afirmación pues muy razonable, porque en aquella época las redes neuronales no hacían ni muchísimo menos todo lo que hacen hoy en día, ¿no? Y en aquella época pues nosotros trabajábamos con otros sistemas como por ejemplo los árboles de decisión o como por ejemplo las máquinas de vectores de soporte y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, estuve durante un tiempo trabajando en esto, haciendo publicaciones en distintos temas, un poco pues las publicaciones que tenía todavía de la tesis, este nuevo campo de la inteligencia artificial, sobre todo aplicada, el aprendizaje automático, sobre todo aplicado a problemas de clasificación de textos, y a la vez también empecé a trabajar con un compañero que había estudiado matemáticas unos años después que yo y con el que había coincidido en el grupo de investigación mientras hacía la tesis, en utilizar técnicas de computación de altas prestaciones, computación en paralelo y con superordenadores y demás, para clasificar pues, unas estructuras matemáticas un poquito extrañas y un poquito especiales, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en eso y conseguimos resolver algunos problemas que llevaban un tiempo abiertos de clasificación de estructuras de distintos tamaños que pues, por la complejidad que tenían no se habían podido todavía estudiar a fondo. Lo que pasa es que llegó un momento en que necesitábamos tanta capacidad de cálculo que era una cosa realmente ya de locos, ¿no? Estábamos utilizando millones de horas de computación, pues 2-3 millones de horas de computación para hacer la clasificación de estos objetos matemáticos, de estos que se llaman semicuerpos, que realmente pues, no nos interesaban casi más que a nosotros, ¿no? Entonces llegó un momento allá por el año 2008 o 2009 en el que dijimos, bueno, pues esto es una cosa que se nos está yendo de las manos, vamos a dejarlo de momento y veremos más adelante qué pasa, ¿no?
En este tiempo también conseguí acreditarme como profesor titular y superé la oposición para tener una plaza fija. Y seguí trabajando un poco en estas líneas, pero como veis, algunas de ellas se iban agotando, ¿no? También trabajaba en aplicación de inteligencia artificial agricultura, lo que se llama agricultura de precisión, pues tuvimos alguna línea en ese sentido, pero yo veía que era un poco la cosa, se empezaba a repetir, me empezaba a cansar, ¿no? Era como un poquito, pues un poco lo mismo todo el rato. Además, pues en aquella época nacieron mis hijos, mi hija nació en 2007 y mi hijo nació en 2010 y yo la verdad que estaba un poco agotado física y mentalmente, ¿no? con todas estas cosas, ¿no? Entonces, mientras tanto yo había seguido leyendo mucha ciencia ficción. Ya no tocaba la guitarra, pero seguía leyendo mucha ciencia ficción. Y llegó un momento allá por el año 2012 en el que me di cuenta de que necesitaba algo más que lo que estaba haciendo profesionalmente y de lo que estaba haciendo con mi vida, ¿no? Porque me veía un poquito encasillado en ser el padre de Paula y Sergio, ser el profesor de teoría de autómatas, ¿vale? Pero eso era toda mi vida, ¿no? Entonces, abrí un blog con las lecturas que yo hacía de ciencia ficción y con unos amigos también hice un podcast de ciencia ficción, ¿no? Y como todo en mi vida, pues yo lo llevo al extremo, no soy capaz de quedarme solo con la superficie de las cosas, pues empecé a profundizar más, a hacer entrevistas con autores, hice el blog bilingüe, lo escribía a la vez en español y en inglés, leía libros en inglés que no estaban traducidos en español y entonces hablaba sobre ellos, hacía eso, pues contactaba con autores y empezaron las editoriales a contactar conmigo y autores a contactar conmigo un poco para colaborar y para, por ejemplo, buscar libros que estaban todavía sin traducir al español y que podían ser interesantes que estaban en inglés, pero que podían ser interesantes en el mercado español. Entre ellos, pues a lo mejor os suena esta trilogía de El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu o Liu Cixin, como lo queráis llamar, que yo directamente no colaboré en su publicación aquí en España, pero sí que de alguna manera abrí el camino para que se publicara, porque la primera vez que se publicó algo de Liu Cixin aquí en España fue gracias a mí, ¿vale? Porque yo ya lo leía mucho, soy muy amigo de Ken Liu, que es el traductor del primer y tercer libro al inglés y también es un escritor excelente y una persona maravillosa. Y yo ya había conseguido que parte de los relatos de Ken Liu se tradujeran aquí al español y como él era el traductor de Liu Cixin al inglés, pues yo había leído algunos de los relatos y los había recomendado aquí a editores, ¿no? Y entonces la primera vez que se publicó aquí a Liu Cixin fue gracias a una recomendación mía, ¿no? Y durante esa época, pues yo colaboraba con distintas editoriales, me mandaban libros para leer y yo hacía informes y no sé qué, y no sé cuánto, gané varios premios con el blog, con el podcast y estuve muy metido en este mundo, ¿no? Entonces, realmente ahí estaba en un limbo entre la parte científica, la parte académica y esta parte un poco más literaria, ¿no? Un poco con esa... intentando satisfacer esa ambición que yo tenía o esa ilusión que yo tenía de niño de trabajar en cosas relacionadas con libros, ¿no? Y allá por el año 2017, cuando yo ya estaba muy metido en este tema, hubo otra cosa que cambió completamente mi vida profesional desde ese momento, que tiene que ver con alguien que sale en esta foto, que igual algunos conocéis, un tal Ismael Faro, y con el aparatito este que aparece a su derecha, ¿no? En la izquierda de la imagen, pero a su derecha, es un ordenador cuántico. Si recordáis, os decía que por allá, por el año 2008-2009, habíamos decidido dejar de trabajar con la clasificación de los semicuerpos porque necesitábamos millones de horas de computación. Y medio en broma, medio en serio, en aquel momento yo recuerdo decirle a mis compañeros, bueno, cuando haya ordenadores cuánticos, volveremos a retomar esto porque lo haremos muchísimo más rápido, ¿no? ¿Qué pasó? Que en el año 2017 un compañero mío fue a un congreso y en ese congreso estaba
Francisco Gálvez, que por aquel entonces trabajaba en IBM España y era Quantum Ambassador, embajador de computación cuántica para España. Y entonces en algunos congresos, pues él iba y contaba un poco la estrategia de computación cuántica de IBM y, entre otras cosas, que había, gracias a Ismael, entre otras personas, unos ordenadores cuánticos online que uno podía usar de forma gratuita. Este compañero que me lo contó me lo dijo un poco como una cosa que era súper de ciencia ficción y súper loca y súper extraña, pero yo en ese momento dije, ostras, esto es exactamente lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Para poder hacer esa clasificación de los semicuerpos. Y como estaba un poco cansado de todas las cosas que venía haciendo, pues de aplicaciones de inteligencia artificial y cosas de este estilo, me decidí a intentar darle una oportunidad a esto de la computación cuántica y quedé absolutamente maravillado. O sea, para mí fue como una segunda juventud científica, porque de repente todas las cosas que me gustaban, la computación, las matemáticas, la física, la ingeniería, la programación, se juntaban para dar lugar a este campo de la computación cuántica y para poder abordar los problemas de una manera distinta, ¿no? Además, pues era una cosa tan nueva que era súper fascinante el poder, desde mi ordenador del despacho, lanzar un programa a un ordenador cuántico que estaba en Nueva York y recibir la respuesta de eso, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en esta línea y la verdad es que, bueno, quizá un poco por estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, pues empezamos a tener cierto éxito en la investigación y la verdad es que a mí fue una cosa que me resultó fascinante, ¿no? Otra de las cosas que yo siempre había querido en mi vida académica era ir al CERN, ¿vale? Ir a Ginebra, al Centro de Investigación Nuclear Europeo, porque me parecía un lugar fascinante. De hecho, la Universidad de Oviedo tuvo durante muchos años un programa, un acuerdo con el CERN para mandar estudiantes en verano y con ese programa pues que estuvieran allí 3-4 meses y hicieran algunos proyectos, y yo había sido tutor de alguno de esos estudiantes y cada vez que firmaba una solicitud de aquellas era como, qué bien por el estudiante, pero qué envidia, ¿no? Porque a mí me gustaría ir. Entonces, en un congreso en 2019, precisamente en Santiago de Compostela, conocí a un investigador del CERN que estaba trabajando en aplicaciones de la computación cuántica a la inteligencia artificial, al machine learning, para resolver problemas de física de partículas, de física de altas energías. Y además es que encajaba súper bien con lo que yo había estado haciendo, porque contaba cosas de estas máquinas de vectores de soporte y no sé cuánto que yo había estado utilizando, pero desde el punto de vista cuántico, ¿no? Entonces, bueno, pues moví un poco las cosas para poder hacer un hueco en mi docencia, poder ir a trabajar al CERN. Aquí me veis en el año 2020, ¿no? Fue famoso año del COVID y demás, por eso la mascarilla. Y yo trabajaba enfrente, estuve 6 meses trabajando allí, enfrente de esta fábrica de antimateria, que es una cosa que a mí a día de hoy aún me sigue pareciendo alucinante, ¿no? Que haya una cosa así en el mundo. Es el único sitio del mundo donde se fabrica a esta escala antimateria. Y tuve la oportunidad de colaborar pues, con investigadores allí en el CERN, aprender muchísimas cosas de Quantum Machine Learning y empezar a aplicar estas técnicas en problemas pues, de clasificación, por ejemplo, de choques de partículas para ver si se ha producido el bosón de Higgs o no, de dirigir los haces de partículas dentro de los aceleradores pues para que se produzcan las colisiones en los sitios donde tienen que producirse, de generación de imágenes, de simulaciones de choques de partículas, un montón de problemas súper interesantes. Fue una experiencia dura en lo personal porque, claro, 2020 sin mi familia, que no podía, nadie podía viajar, yo apenas pude viajar a Ginebra, no sabía si volvía a España, no sabía si podía regresar o no podía regresar. Estuve 6 meses allí solo, medio aislado, me tocó otro confinamiento allí en Francia, donde yo vivía, cruzaba todos los días la frontera para ir al CERN, pero fue a nivel profesional, fue una cosa súper, súper enriquecedora.
Además de eso, bueno, luego hice otra estancia en el CERN y el año pasado también, un poco animado por esta gran experiencia de haber estado un tiempo fuera en un centro de este calibre, pues estuve también trabajando en Harvard, ¿vale? Aquí veis que, bueno, di una charla y metí también una cuña sobre una de las cosas que me apasiona ahora, que es los juegos de cartas, en concreto este maravilloso Marvel Champions y los cómics y demás, siempre un poco pues mezclando mis intereses y mis pasiones. Y además de todo esto, pues en este tiempo he empezado a elaborar material para dar clases de computación cuántica. Bueno, creo que hay alguna gente por aquí que me ha tenido que soportar en algún curso de los que he dado. Y también cumplí otro de mis sueños, que es por fin ser escritor, por fin poder publicar libros. No de ciencia ficción, aunque a veces parece que podría ser ciencia ficción, sí libros de texto. Estos dos, el primero, el de la izquierda, ya está publicado desde hace un par de años, y el otro, pues, que por cierto tiene un prólogo por el que estamos súper agradecidos, que nos lo escribió Ismael, que saldrá pues en 10-15 días, ¿vale? Son libros en los que hemos intentado, Samuel González Castillo, que es el otro autor, y yo, pues reflejar un poco lo que hemos ido aprendiendo de computación cuántica a todos los niveles, desde algoritmos de criptografía, algoritmos de búsqueda, a algoritmos de optimización, algoritmos de quantum machine learning, desde un punto de vista muy accesible, o eso por lo menos es lo que intentamos, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar computación cuántica, todo lo que me encontraba estaba en un lenguaje muy cercano a la física, que era difícil para el que no tiene un background en ese tema, sin código, ¿vale? Una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era un libro de computación cuántica en el que no había código, no podías ejecutar nada, ¿no? Entonces, en estos libros lo que hemos intentado es rebajar al mínimo las necesidades de conocimientos previos. Si uno sabe lo que es un vector, lo que es una matriz y cómo multiplicar una matriz por un vector, pues ya puede empezar a intentar estudiar computación cuántica, y es lo que hemos intentado hacer en el libro, y con código, ¿no? Para que pues a la vez que uno va estudiando pueda ejecutar o en un simulador o en estos ordenadores cuánticos que gracias a Ismael, entre otras personas, pues están disponibles a día de hoy, poder ejecutar en ellos los programas y ver un poco pues cómo funciona esto y aprender tocando las cosas, ¿no? Que yo creo que es una cosa importante. Y un poco este es mi camino, ¿no? Ya veis, con muchas decisiones, con muchas pasiones, muchas veces pues con decisiones que a lo mejor no han sido acertadas, pero que luego vuelven y se dan la vuelta. Empiezo informática, lo dejo, vuelvo luego, y bueno, pues un poquito como es la vida, ¿no? Con incertidumbres y con cambios a veces inesperados, pero con mucha pasión, y sobre todo con mucha pasión por aprender, que yo creo que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Esa obsesión por entender las cosas, y también un poco pues por comunicarlas, ¿no? Cuando a mí me gusta algo, me gusta contarlo, de ahí el blog, de ahí el podcast, de ahí los libros, ¿no? Y un poco pues compartir con el resto de gente las cosas que a mí me gustan, que me hacen feliz, que me llenan, para que el resto de la gente las pueda disfrutar. Y nada más, esto es lo que tenía preparado. Cualquier cosita, encantado de intentar contestarla, resolverla, comentarla o lo que sea. Muchas gracias, Elías, por todo. Muy buena y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, pues nada, si tenéis preguntas, pues nada, os voy dando paso. A ver si alguien... Animaros a las preguntas, que seguro que tenéis. Puedo romper el hielo, si queréis. Sí. Rompe. Me ha encantado la charla, Elías, la verdad. Felicidades, me gusta mucho. Gracias. Me sentí súper identificado.
Yo también soy ingeniero informático y cuando me metí en todo esto de la computación cuántica, para mí era un mundo que yo le decía a Isma, Dios mío, lo que estamos haciendo aquí, yo no me entero de nada. Estamos haciendo... Recuerdo cuando nos poníamos con Qiskit, poníamos ahí todas las puertas, etcétera, y yo decía, Isma, yo estoy poniendo X y Z aquí porque me están poniendo las cosas, pero yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Y, joder, no sé, me gustó, en serio, me gustó muchísimo, Elías, tu charla. Y solo te quería preguntar, ¿cómo haces para gestionar todas estas cosas que haces también al mismo tiempo, ¿no? Escritor, es que me parece como... Porque a mí también me gustan las matemáticas, etcétera, y me encanta la ciencia ficción, me encanta todo, de hecho me encantaría también escribir algún día, pero yo en mi caso es que soy una cosa, o sea, no me sirve, yo estoy encajonado en matemáticas, informática y tal. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para A tener ver, todo este valor? yo es que soy muy rarito. Quiero decir, a mí me veis mi vida, mi día y mi vida normal y a mí, por ejemplo, no me gusta ver la tele. No veo casi la tele. La gente habla de programas o de tal o de no sé qué y yo no me entero. Y a mí no me gusta tampoco, por ejemplo, ir al bar y tomar algo con los amigos y tal, ¿no? Me gusta estar con mis amigos, pero me gusta estar hablando de libros o hablando de cómics o hablando de juegos de mesa o tal, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo yo lo dedico, de mi tiempo libre, lo dedico a mis hobbies. Y luego aprovecho mucho, por ejemplo, yo voy en el coche y yo voy escuchando o audiolibros o podcasts sobre el tema o tal. Yo estoy planchando y estoy viendo en YouTube una clase de computabilidad o de teoría de la complejidad. Estoy tendiendo y estoy escuchando un programa de no sé qué. Entonces, lo hago un poco así, ¿no? O sea, gestionando el tiempo porque me apasiona, ¿eh? No por otra cosa, no porque tengo que hacerlo, no, sino porque me gusta hacerlo de esa manera e intento aprovecharlo así. No sé, por mi lado, era Gracias. abrir un poco el hielo, Muchas a ver si gracias. alguien se anima. Gracias, David, por las preguntas. ¿Vale? ¿Alguien más? David, yo no sé si puedo o no puedo. Sí, claro. Venga, dale. Vale, Porque bueno, pues yo, Elías, los dos somos asturianos y hoy por primera vez lo he escuchado en varias clases de computación cuántica y hoy por primera vez he descubierto un nuevo Elías. O sea, creo que tenemos otra cosa en común, ¿vale? Aparte de asturianos, somos muy cabezotas y si nos encabezonamos en algo, vamos a por ello, ¿no? Entonces, yo lo que no sabía es que conocías a Francisco Gálvez y Sí, a Ismael. sí, sí, sí. Entonces, yo te echaba la culpa a ti de que me hubieras aficionado a la cuántica y que yo ahora estuviera obsesionada con el tema de inteligencia artificial y cuántica, pero no es tu culpa. Tengo que culpabilizar a Ismael, que yo no Sí, sabía ni sí. que lo conocías. Sí, no, yo, de verdad, para mí el hecho de descubrir que los ordenadores cuánticos de IBM estaban ahí, estaban accesibles gratuitamente, fue una cosa que me cambió la vida completamente, ¿no? Entonces, lo descubrimos por Paco Gálvez, con el que luego tuvimos muy buena relación y la seguimos teniendo. Y luego a Ismael yo lo conocí, lo que pasa es que él no se acordará, pero yo lo conocí en un evento al que él vino a Madrid, a la sede de IBM. Además me regaló una camiseta de Qiskit, que no sé si él se acordará. Y luego el año pasado organizamos aquí en la universidad una escuela de verano de ciberseguridad, criptografía y computación cuántica. Y a mí me dijeron, ¿a quién invitamos? Queremos invitar a alguien de renombre de computación cuántica, ¿a quién podemos invitar? Y yo dije, pues a Ismael. Y entonces fue cuando ya tuvimos más relación y la verdad es que Ismael yo creo que también es una persona súper apasionada, que le gusta hacer muchas cosas distintas y yo creo que encajamos desde el primer momento. Y la verdad es que eso, luego cuando yo estuve en Boston el año pasado, pues nos vimos allí también, nos hemos visto varias veces y seguimos hablando y seguimos
un poco con esta relación. Este año también participó en el curso, pero no pudo venir hasta aquí, hasta Asturias. La verdad es que yo es una persona a la que admiro muchísimo, porque me parece que es un crack, bueno, todos lo sabéis, y además es que esa pasión que tiene, yo me siento muy identificado con ella, ¿no? Entonces, bueno, sí, la culpa de todo es de Ismael. Eso está claro. Bueno, dicen que la culpa es soltera siempre, que nadie la quiere, pero yo te echaba la culpa a ti, con lo cual, bueno. Pues ya ves. Y luego, bueno, yo veo que te gustan cosas muy dispares, como dijo David, porque lo de la teoría de los 3 cuerpos, ¿no? La trilogía, me ha llamado muchísimo la atención. Yo no sé si te has planteado alguna vez lo de hacer un libro de tema de ciencia ficción, mezclando cuántica, mezclando inteligencia artificial, así un poco de distopía o no, pero aprovechando el programa que tenemos aquí en Avilés, que no sé si te suena, no sé cómo se llama el programa este que hay de ciencia ficción que hay en Avilés. El festival, me dices. El Celsius 232. Yo colaboré muchos años ahí. O sea, yo hacía entrevistas, hacía presentaciones. Lo que pasa es que yo ahora ya no tengo tanto tiempo, un poco lo que me preguntaba David, pero yo durante muchos años presenté allí, conozco mucho a todos los organizadores y colaboraba siempre con ellos. Lo que pasa es que me pasa un poco como con la guitarra. A mí me gusta mucho escuchar música, me gusta mucho leer libros, pero no me veo capaz yo de escribirlos. O sea, de escribir libros de texto sí, y de hecho es una cosa con la que disfruto muchísimo. Me estoy planteando hacer alguno más, aunque acabamos de terminar y estamos un poco agotados, pero es una cosa con la que disfruto un montón. Pero escribir ficción, hay que escribir bien y tener buena prosa, y a mí me aburre mucho escribir descripciones, leer descripciones y tal, ¿no? Entonces me gusta mucho, pero no me lo... O sea, sí me lo he planteado, pero no me veo capaz. Lo mismo que eso, pues tocar la guitarra me encantaría, pero pues uno llega a donde llega. Bueno, tuviste hijos y no sé si plantaste un árbol o no, pero libros que escribiste, ahora te falta solo el de ciencia ficción. Sí, no sé. Eso lo veo más difícil. Eso lo veo más complicado. Y bueno, yo no sé cuánta gente de aquí sabe un poquito de cuántica, pero de los 2 libros que has mencionado, yo creo que el de Machine Learning, el primero, es un poco ya más avanzado que el último, ¿verdad? Sí, a ver, es que todo esto surge de un curso que yo di cuando estaba en el CERN, que también fue una cosa que surgió como, bueno, había gente allí que estaba interesada y yo tenía material de lo que estaba dando en la universidad y les dije, bueno, pues hacemos un curso, y de repente yo me vi que el curso había pasado de ser una cosa para 15, 20 personas a ser una cosa que iba a ser online, que se iba a transmitir en directo, que estaban anunciándolo en webs en chino, y de repente me vi con 1.500 personas en directo contando un curso allí. Y la verdad es que el curso tuvo bastante éxito, se tradujo al ruso, y entonces la editorial, varias editoriales se pusieron en contacto conmigo para escribir, para recogerlo en un libro, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo quería, en el curso yo empezaba desde cero y quería contar todo eso, pero es que la editorial me dijo, mira, no, esto no cabe en un libro. O sea, el primer libro son 700 páginas. Y recortamos, ¿no? Entonces esa parte que recortamos, que era la parte un poco de algoritmos, digamos, fundacionales de la computación cuántica, se nos quedó ahí fuera, y luego la editorial, viendo que el libro había tenido, el de Machine Learning había tenido pues cierta repercusión, nos volvió a contactar y dijo, bueno, aquello que queríais escribir, ahora podéis hacerlo. Y entonces es mejor, yo creo, empezar por el segundo, que va a salir ahora, aunque el primero es autocontenido, ¿eh? O sea, hay una introducción para que se pueda entender todo lo demás, pero sí que a lo mejor es mejor empezar por el otro, ¿no? Es como una precuela, es como pasó con Star Wars, que empezó por el episodio 4, pues aquí un poco. Entonces, digamos que ese libro que se va a publicar ahora, ¿sería para dummies o sería para gente que ya venga de matemáticas, física, ingeniería? A ver, todo lo que sepas de matemáticas, física, ingeniería te va a ayudar, pero el libro nosotros lo hacemos pensando en nuestros alumnos de primero de informática.
Sobre Vale. todo, o sea, yo es en lo que pienso. Entonces, una persona que haya terminado un bachillerato de ciencias debería ser capaz de empezar a estudiar computación cuántica. Realmente las matemáticas que hay detrás no son complicadas. Es prácticamente trabajar con matrices y con vectores. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se pone a leer ciertos libros y parece que hay que ser ya doctor en física para entenderlos, pero nuestra intención siempre ha sido desmitificar eso y simplificarlo, ¿no? Entonces, a ver, hay cosas que pueden ser un poquito más avanzadas, pero nuestra intención, y yo creo que, bueno, hasta cierto punto lo hemos conseguido, es que cualquier persona que esté eso, en una carrera, en una ingeniería o en cualquier carrera de ciencias, en primero pueda empezar a estudiar. Vale. ¿Y están en inglés y en español o Están solo en en inglés, inglés? están solo en inglés. Vale, perfecto. Pues habrá que comprarlo para ver. Bueno, gracias. A ver si os Nada. gusta. Vale, muchas gracias, Patricia. ¿Más preguntas? Yo me quedaba ahí afónico, perdón. Hola, ¿se me escucha? Sí, Pablo. Sí, Hola, pues yo quería aprovecharte que tenemos el privilegio de estar con Elías, muy buena charla, pues preguntar el tema de cómo ves, porque yo no tengo ni idea, pero me parece un tema súper curioso, ¿cómo ves, porque dices que sabes bastante del tema, un poco por encima la combinación de inteligencia artificial y computación cuántica? Porque yo sé un poco, yo no sé mucho del tema, pero sé el tema este de que con la superposición y tal, como que logra órdenes exponenciales de computación con menos recursos, entonces no sé un poco cómo ves eso. A ver, sí que hay algunos problemas en los que está demostrado que tienes esa ganancia exponencial, en otros no está tan claro, ¿vale? Porque no tenemos todavía las herramientas matemáticas ni los ordenadores suficientemente avanzados como para probarlo, pero sí que hay ciertos problemas en los que un ordenador cuántico puede o bien ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning clásicos, exponencialmente más rápido, o bien puede aprender con un número exponencialmente menor de ejemplos, ¿vale? Que es una cosa que también es muy interesante. Nosotros, por ejemplo, aquí en el grupo en el que yo estoy, estamos aplicando estas técnicas a problemas de clasificación de datos biomédicos para detectar patologías, por ejemplo, de sonidos cardíacos y cosas así, ¿no? Y tener una base de datos buena de este tipo de enfermedades es muy complicado, porque claro, hay que capturar el sonido, un cardiólogo tiene que etiquetarlo, tienes que trabajar con eso y tenemos normalmente pocos datos, ¿no? Entonces, otra de las ventajas que se han visto, al menos parcialmente, que puede tener el usar ordenadores cuánticos para hacer aprendizaje automático es que necesitas menos datos. ¿Qué pasa? Que la frontera entre cuáles son los problemas en los que realmente el ordenador cuántico va a ayudar y cuáles son aquellos en los que no lo necesitas o no tienes esa ventaja exponencial, todavía no está ni muchísimo menos clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido algunos descubrimientos últimamente de que ciertos algoritmos que creíamos que eran súper buenos para aprender patrones en datos y demás, pues resulta que se pueden simular también con ordenadores clásicos en una manera más o menos eficiente, ¿no? Entonces, hay todavía un desconocimiento bastante grande de cuál es la frontera entre aquello que el ordenador cuántico puede hacer mejor y aquello en lo que, bueno, pues con el ordenador clásico puedes conseguir los mismos resultados, ¿no? Entonces, un poco ahí es donde estamos toda la comunidad intentando avanzar, pero sí que hay algunas cosas. Por ejemplo, hay problemas en los que sabemos que el ordenador cuántico es exponencialmente más rápido. ¿Qué pasa? Que esos problemas son normalmente problemas académicos. Problemas que no sabemos si luego en la vida real pues son los que te interesan, ¿no? Si tú vas a intentar clasificar imágenes de perros y gatos, pues no está claro si ahí el ordenador cuántico te va a ayudar o no. Los problemas en los que se ha demostrado esa ventaja, por ejemplo, son o bien problemas que vienen de datos que ya son puramente cuánticos,
y entonces el hecho de poder trabajar con esos datos cuánticos directamente pues te ayuda el ordenador cuántico a extraer más información de ellos, o bien datos que tienen que ver con problemas de criptografía que de alguna manera los manipulamos para que sean problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, matemáticamente eso existe. Lo que no está claro es hasta qué punto en la práctica eso va a ser beneficioso o no. ¿Qué pasa? Que como todavía tenemos ordenadores que son relativamente pequeños y que están sujetos al ruido y demás, tampoco podemos probarlo en la práctica, ¿vale? Porque con las redes neuronales clásicas pasa lo mismo. Tú no tienes un teorema que te diga, no, es que siempre que uses una red neuronal eso va a ser mejor que cualquier otra cosa. De hecho, más bien al revés, hay un teorema que es el No Free Lunch Theorem, que yo lo traduzco como nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? No hay nada gratis en la vida, que te dice que no hay ningún método de aprendizaje que sea mejor que los demás. Todos son mejores en unos problemas y peores en otros. Y con los ordenadores cuánticos pasa un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que no tenemos suficientes conocimientos todavía ni ordenadores suficientemente grandes para probarlos, ¿no? Pues lo que decía el catedrático que os contaba antes. En el año 2000 las redes neuronales no valían para nada. ¿Por qué? Porque no teníamos grandes colecciones de datos, no teníamos las GPUs, TPUs que tenemos ahora y no teníamos pues el conocimiento de cómo inicializar esas redes, de cómo entrenarlas, de cómo hacer truquitos para que eso funcione y extraer todo el potencial, ¿no? Y yo creo que un poco con los ordenadores cuánticos pasa lo mismo, que en el momento en que tengamos ordenadores mucho más grandes podremos probarlo en la práctica y ver realmente hasta dónde podemos llegar. Vale. Pablo, ¿alguna cosa más? No, nada más. Muchas gracias, muy chulo todo. Gracias. Gracias. A ti, Pablo. Vale, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, si no hay más, pues nada, muchas gracias, Elías, por tu tiempo, por la charla. Fue impresionante y muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias a todos. Gracias a vosotros. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Gracias, chao. Chao. Muchas gracias, chao.